Bienvenidos a este documental que con todo el corazón hemos preparado para usted y toda su familia, para que conozcan realmente quién es nuestro Señor Jesucristo y quién es realmente el catolicismo romano. Nuestro afán no es hablar contra de nadie, no es criticar a nadie, pero cuando decimos que somos cristianos, necesitamos conocer la verdad que nos hace libres. Uno de los más grandes imperios del mundo. Todas las riquezas del mundo fueron a dar a las manos de los egipcios por la gran hambruna que existió en tiempos antiguos. Egipto fue un estado teocrático, es decir, fue regido por sus dioses y sus ministros religiosos. Su gobernante era Faraón, quien se consideraba descendiente directo de los dioses, es decir, el representante de Dios en la tierra. En vida de estos gobernantes eran considerados personas especiales y cuando morían pasaban a ser venerados como dioses. A la muerte del faraón, en la mayoría de ocasiones, los primogénitos eran nombrados nuevos faraones. Por ende, queremos invitarle a caminar a través de lo que fueron los faraones, los reyes, las dinastías, y también luego, con la bendición de Dios, iremos a Roma para que vean la comparación de lo que es Egipto y de lo que es también, amigos míos, el plagio de Roma, de Egipto, para construir el imperio católico. Así que con toda la familia, prepárense para descubrir la verdad oculta en el catolicismo romano. Bienvenidos a este su programa, Dile un amigo. Queridos amigos, estamos en la parte posterior, más bien esta es la parte principal de las tres pirámides. Acuérdense de sus nombres, Keops, Kefren y Mykerinos, y delante de la tumba de Keops, de Mykerinos, de Kefren, está ahí la esfinge, cara de el dueño de esta pirámide o de esta tumba, que es Kefren, y ponía su cara con el cuerpo de león para proteger su tumba. Cada vez que salía el sol, pegaba en su cara, demostrando que renacía nuevamente el faraón. Así que ahí lo tienen. La religión egipcia era politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses. En la religión politeísta egipcia, es decir, la concepción religiosa o filosófica basada en la existencia de varios seres divinos o dioses, en su cultura funeraria, ellos pensaban alcanzar la inmortalidad del alma y debían tener su cuerpo intacto. Con ese objetivo, los faraones construyeron tumbas importantes y lujosas dentro de ellas y colocaban todas sus pertenencias para disfrutarlas en la nueva vida según sus creencias. Estamos entrando a la tumba de Meremta. Este es el faraón, hijo de Ramsés II, de hecho el hijo número 11, quien tuvo problemas con Moisés, y Dios lo sacó victorioso al pueblo de Israel, venciendo a este faraón. Esto no es un sarcófago, esto es una caja protectora y dentro había otra caja protectora y otra caja protectora y otra caja protectora hasta llegar al sarcófago. Esa caja que vimos allá afuera va dentro de esa caja también. Como yo les voy diciendo, es una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja y otra caja. Y van poniendo todos los tesoros dentro de las diferentes cajas. También desarrollaron técnicas de embalsamiento y momificación. Luego guardaban el cuerpo en sarcófagos de madera y oro en su interior. Colocaban tesoros invaluables para la nueva vida. Esto es insólito, acabamos de entrar en un lugar
donde solamente a nosotros se nos ha permitido, Dios nos está regalando este lugar. Y se creía que cuando uno resucitaba, venía y encontraba la cara. Aquí estaba la cara de este faraón que tuvo problemas con Moisés. Y que se reencontraba, venía uno a rezar a este lugar y resucitaba a la vida eterna. Esto es insólito, hermanos, esto es un regalazo de parte de nuestro Dios. Los sacerdotes tenían muchísimo poder político, social y religioso, ya que eran considerados los intercesores entre la vida terrenal y deidades. Su tarea era administrar los templos, ofrendas, ritos sagrados, decisiones políticas, guerras y consejos directos del faraón. Un faraón no podía gobernar Egipto si no tenía el apoyo de los sacerdotes. Guiaban al pueblo con sus enseñanzas religiosas según sus creencias, manipulando a su antojo según su conveniencia. Cabe recalcar que eran extremadamente ricos, poderosos e influyentes. El dios supremo egipcio era el dios Ra, o dios del sol, considerado por los egipcios como dios gobernante del cielo, tierra e inframundo. Muy importante en todos los templos, sea faraónico e inclusive greco-romano, que adoptaron los dioses egipcios, además de todos los otros dioses que con el tiempo fueron cristianizados, es el disco solar. En la parte superior podemos ver el disco solar representando el dios Ra, el dios más importante de los egipcios, protegido por las dos cobras. Una de las más poderosas diosas egipcias era la diosa Isis, o diosa de la vida, representada siempre como una madre cargando a su hijo Urus. Representaba a la madre, reina y diosa de todos los dioses egipcios, la reina de los cielos, muy simbólica al llevar un bebé en brazos, también adorada en la época greco-romana como Diana o Artemisa, diosa de la luna y naturaleza. Queridos amigos, nos encontramos en Asuán, en la isla Philae, y vamos a visitar este templo. Imagínense cuán importante es este templo y era la diosa de este templo para que le hayan hecho este majestuoso edificio. Como ustedes verán, las columnas y todo lo que representa, y estaremos hablando en este programa sobre las columnas, la diosa del amor, la diosa Isis, que luego, con el tiempo, fue llevado por los grecos. Hermanos, le cambiaron el nombre a la diosa, la reina del cielo, la diosa Venus, la diosa Diana, hasta convertirse en la diosa más poderosa que tiene la Iglesia Romana Católica. Es importantísimo recalcar que este templo fue construido alrededor de 1300 a 1500 años antes de Jesucristo y fue restaurado cuando llegaron los griegos acá a Egipto en el año 300 años antes de Cristo. Fue reconstruido. Por eso usted va a ver mucha similitud en todos los templos, como vamos a aprender en este programa, ¿ok? Veamos. Era tan importante la adoración a esta diosa Isis, que imagínense, su nombre ha trascendido hasta el día de hoy. Por ejemplo, el nombre Isabela, Isis la Bella, París, para Isis. Ese nombre tiene muchas connotaciones y muchas raíces de muchos de los nombres de nosotros, sin saber el poder que tenía esta diosa que ha traspasado generaciones. Cuando ustedes vean, y vamos a entrar ahora a este templo, es importante ver que muchas de las caras que están aquí a mis espaldas están machucadas con cincel, y eso lo hicieron los cristianos que vinieron acá. Cuando comienza la revolución y los judíos rebelarse contra Roma en el año 63 después de Cristo, muchos de los cristianos, cuando entra el general Tito en el año 70 y destruye toda Jerusalén, tuvieron que huir de Israel, vinieron acá y estuvieron en este templo, como ya veremos.
Una de las connotaciones muy importantes, que es lo que vamos a poder descifrar en los templos, si es greco o si es egipcio. Este es un templo greco y lo vamos a ver por justamente los pilares, las partes de arriba. Los templos faraónicos tenían en la parte de arriba o la flor de loto o el papiro. En cambio los grecos o romanos, greco-romanos, que también fueron reconstruidos por Roma, vamos a ver que los dinteles son totalmente diferentes, como usted lo puede apreciar. Todos los pilares que tengan en la parte de arriba, como ya los veremos en próximos templos, la flor de loto cerrado o abierto o el papiro, esos son templos faraónicos, estos son templos greco-romanos. Acompáñenme. Uno de los jeroglíficos más importantes, la diosa Isis, con el conquistador griego, es que la diosa le está dando la llave de la vida. Esto que parece cruz es la llave de la vida y la va a acercar diciéndole que va a tener vida eterna. De esta idea sale que la diosa madre, la diosa Isis, da de comer el cuerpo de la eternidad al que lo come. De aquí nace la hostia, que los dioses representa el dios que al comérselo trae vida eterna. Muy importante recordar eso. Esto no es cruz, esta es la llave de la vida que da la diosa Isis a todos los que la adoran y les dan ofrendas, y al comerse la cruz de vida, la llave de la vida, tiene la vida eterna. De ahí es donde nace, después se cambia este símbolo con justamente este otro símbolo. Miren, el dios Ra, el dios Sol. Esto va a representar acá, que es la hostia, que cuando uno se la come, se come el cuerpo de Cristo. Amigos, estamos acá en la ciudad de Edfu y vamos a visitar el templo de Edfu dedicado al dios Horus. Es el mejor templo greco-romano conservado. En 1867 fue descubierto, estaba totalmente cubierto de arena. Y en este templo dedicado al dios Horus, vamos a encontrar siempre la manipulación de los sacerdotes. ¿A quién no le preocupa la salvación? Entonces vamos a ver en este templo la arquitectura y siempre recordemos eso. Aquí también hay un encuentro muy famoso entre la diosa Isis y su esposo Osiris. Esto lo vamos a estar viendo dentro del templo, pero nos estamos dirigiendo allá para seguir aprendiendo sobre la importancia de los dioses egipcios que luego fueron llevados por Grecia y posteriormente por Roma. ¡Vamos! ¡Woohoo! Horus, dios del cielo, es un dios que representaba al faraón en vida, y cuando éste muere se convierte en Osiris. También es identificado como el dios del cielo. Horus es representado muy comúnmente como un halcón, como un hombre con cabeza de halcón y la doble corona o un disco solar sobre su cabeza. Cuando uno no tiene conocimiento del verdadero Dios, cualquier imagen, cualquier cosa grande a un hombre lo va a hacer adorar y creer que es el Dios que los puede salvar. Osiris, dios de la resurrección, es el dios de la fertilidad, de la agricultura, de la muerte y de la resurrección. Es hermano y esposo de Isis, también padre de Horus.
Dentro de la religión egipcia, siempre al dios Ra, al dios Sol, se lo ve en todos los jeroglíficos egipcios en los templos faraónicos. Isis, también conocida como la reina del cielo, ella entregaba la llave de la vida para que coman todos los faraones y de esa manera representaban la vida eterna comiendo al dios en vida. La diosa Isis siempre va a ser representada como la reina del cielo. Y la vamos a ver siempre con el gran sello lunar. Acuérdense que para los egipcios el dios todo supremo es el dios Ra, el dios Sol, que siempre lo va a ver con esta esfera en los diferentes lugares donde vamos a ver. Aquí a mis espaldas vamos a ver a la diosa justamente sentada en el trono y en las alturas, como la vamos a poder apreciar, en la parte bien alta, en la parte superior, siempre sentada en el trono y todo el mundo rindiéndole pleitesía. En este guerrero que lo vemos acá es Bartolomé, justamente uno de los invasores y conquistadores del mundo, sucesor de Alejandro el Grande, rindiéndole pleitesía y culto a la diosa del cielo. Muy importante y poderosa es esta diosa para los egipcios, luego para los griegos y posteriormente para todos los seguidores de Roma. Veamos. Era muy importante este lugar. Esta piedra que ustedes ven aquí, usted puede imaginarse todo el pueblo que venía. No podían acercarse al templo de la diosa porque ella es purísima y nosotros pues unos malvados perversos. Pero cómo se aplacaba la ira de la diosa por nuestra maldad, trayéndole abundantes ofrendas. Y eran puestos en estos lugares que luego eran los sacerdotes, se lo llevaban para adentro y aquí la gente traía lo mejor de sus cosechas, de sus riquezas y los ponían en estas piedras para obtener el favor de la diosa Isis. Los templos egipcios fueron construidos para el culto oficial de los dioses y la conmemoración de los faraones. El faraón delegaba su autoridad. La realización de los rituales era un deber oficial, restringido solo a los sumos sacerdotes, los cuales podían manipular estos templos a su antojo. Tal era su influencia que se ocultaban en cámaras secretas y fingían voces divinas para dar respuesta y manipular a quien consultaba a dichos dioses. Tienen que imaginarse que esto está cerrado. Esto está cerrado. Esto es un pasaje secreto. El rey entra, no hay nadie aquí. Lo que el rey no sabe es que el sacerdote se escondió por allá, vino por este pasaje, todo esto está cerrado. Y aquí se va a meter el sumo sacerdote. Esto está cerrado, pero él escucha lo que está preguntando el rey a la estatua. Y el sacerdote está escondido. Entonces cuando el rey dice, oh Dios, necesito irme a la guerra, los sacerdotes, si estamos de acuerdo, él piensa que Dios le va a hablar y le va a decir, oh rey, este es tú, soy tu Dios, haz la guerra porque yo estoy contigo. Y el rey va a decir, Dios me habló. Y como están los dos solitos, piensan que los sacerdotes no saben. Y lo que el rey no sabe es que ya los sacerdotes hicieron el complot para convencerlo al rey de que hagan la voluntad del sacerdote. Entonces acuérdense que esto es un escondite en este templo. Y venía el rey, venía el faraón a preguntar de Dios. Y el sumo sacerdote que estaba aquí escondido, no sé si se escucha el eco. Hola, hola. Y ponían una voz así. Tu Dios te manda, mata a todos los impíos. Tu Dios te manda,
pide ofrenda al pueblo, porque necesito ofrendas. Iba el rey, Dios dijo, hay que dar dinero. Y así le sacaban la plata a la gente, engañándole a la gente. Cuando llegamos aquí adentro, encontramos esta piedra. Es muy importante, porque sobre esta piedra se ponía la estatua de la diosa Isis, indicando que los que estaban allá afuera no podían mirar hacia acá adentro, pero nosotros desde aquí adentro podemos mirar hacia los que están afuera, lo que indicaba que la diosa veía a todos los que venían a traerle ofrenda, a los que se portaban bien, y a pesar de que ellos no podían ver a la diosa sí los podía ver a ellos. La madre de todos, la cuidadora de todos, donde nace la idea de que es la madre de toda la humanidad. Estamos en el santuario de la diosa Isis, y ella se representaba aquí. Originalmente era la diosa Isis amamantando al dios Horus. Y esta imagen, la imagen de la diosa egipcia, luego pasó a ser la reina del cielo, Venus, Acera, Diana, la Virgen María. Amigos queridos, nos encontramos en Komombo. Estamos todavía en Egipto. Estamos estudiando la cultura egipcia y sus templos. A mis espaldas es el templo de Komombo, dedicado al dios cocodrilo. Los egipcios, a todo lo que les hacía daño, los convertían en dioses para que no les haga tanto daño. Algo que está aquí atrás, este templo que es greco-romano, y lo descubrimos justamente por sus pilares. La parte en estos tres principales, esta parte de arriba, la riqueza floral, es típico de un templo greco-romano. Muy importante que usted se dé cuenta la forma de los pilares, como lo estaremos viendo por la parte de adentro. Estamos ahora en la ciudad de Luxor, y a mis espaldas el famosísimo templo de Luxor, que es el museo más grande del mundo al cielo abierto. De hecho, un tercio de toda la obra de esculturas egipcias se encuentra en este templo. Y de este lugar es el primer templo faraónico que les voy a enseñar, para que usted se dé cuenta los pilares. Pero hay algo importante que quiero dar a conocer a ustedes, y es el obelisco a mis espaldas. ¿Qué significa el obelisco? ¿Y por qué el Vaticano tiene uno? Y de hecho en toda Roma hay más obeliscos que son egipcios en Roma que aquí en el mismo Egipto. Una cosa importantísima, acuérdense que muchas de las mitologías que el pueblo creía, quien enseñaba, los sacerdotes. Inventaban con sus cuentos, con sus historias, que la gente creía, porque lo que dice lo que decía el sumo sacerdote era la palabra de Dios, y la gente tenía que obligada a obedecer y a creer. Vamos a ver. Estamos en Luxor y ya vamos a ingresar. Quiero que encuentre usted la entrada impresionante, donde va a encontrar estatuas gigantescas para demostrar el poderío. Recuerden que este es el primer templo faraónico que estamos presentando ahora. Los otros que hemos visto han sido templos greco-romanos, donde ellos aprendieron de estos templos. Este templo nada más y nada menos tiene 1500 años antes de Cristo la construcción. Los otros que hemos presentado están 200, 150 años antes de Cristo, son grecos romanos. Pero este templo que vamos a ver acá, de donde se va a copiar la mayoría de todos los templos que hemos presentado, incluyendo el Vaticano, quiero que usted se dé cuenta la similitud de este templo. Recalco, 1500 años antes de Cristo, que fue la edificación. Nótese la entrada, impresionantes estatuas gigantescas, que si usted lo va a ver en el Vaticano, ahora ya no está la de Ramsés, ni del dios Ra, Amón-Ra, que este templo es dedicado al dios Amón-Ra, el dios Sol, sino que ahora es cristianizado con estatuas con nombres cristianos. Vamos a ver algo del obelisco que está aquí y que también está en la plaza de la Basílica de San Pedro en Roma. Vamos. ¿Qué significa este monumento que tengo a mis espaldas? Se tiene que entender que para los egipcios, estas dos
torres, podríamos llamarle. El nombre correcto es obelisco. Habían en la entrada de este templo dos. Este es uno y el otro se encuentra en la Plaza de la Concordia en Francia. ¿Ok? Ya de eso hablaremos en otra cosa. ¿Pero qué significa el obelisco? Usted tiene que ver que este obelisco, originalmente en la punta, justo en la punta que terminaba en forma triangular o piramidal, era de oro. Y al salir el sol resplandecía y toda la gente por toda la comarca podía darse cuenta de dónde estaba el templo dirigiéndose al Dios. Hay algunas creencias sobre lo que significa el obelisco. Primero, era la aguja del faraón. Como usted se da cuenta, el obelisco tiene 4 partes y en los 4 lados habla de la historia de la vida, es decir, la biografía del faraón. La otra cuestión es que refleja a los rayos del sol, del dios. Acuérdense, el sol era el dios de los egipcios, ya que salía con toda su esplendidez todas las mañanas. Y esto lo que significaba que era un rayo del sol, de un dios pagano, de un dios de la creencia egipcia, que no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Ok? Y siempre apuntando hacia el cielo donde salía el sol. ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Nada. Pero nótese, representaba al dios Amón-Ra como un rayo del sol. Y el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del nuevo dios sol, el solsticio, y por ende después se cristianizó esa fecha con el nacimiento de Jesús. Ingresando al templo vamos a ver tremendas columnas, como yo le decía. Usted va a identificar ahora que esto es faraónico porque en las puntas, en los capiteles de las columnas, se va a encontrar o la flor de loto cerrado o abierto y el papiro. Y nótese a la entrada la cantidad de estatuas donde el pueblo adoraba a el faraón, que era el hijo del dios Sol, Dios aquí en la tierra. Para los egipcios, la muerte era más importante que la vida terrenal, que era momentánea. Para ellos, la vida espiritual que venía después de la muerte era lo más importante. Nos encontramos ahora en Luxor y vamos a visitar las tumbas de los faraones, entre ellos Ramsés II, uno de los más famosos, y vamos a estar visitando su tumba para que usted pueda encontrar algunas similitudes con las tumbas de los papas. Estamos a punto de ingresar a la tumba de Ramsés VI. Vamos a visitar 3 tumbas para que ustedes vean las similitudes. Cosas impresionantes vamos a conocer. Cómo desciende y el pasillo y todo lo demás para que usted vea una tumba egipcia. Y cómo, después lo visitaremos en el Cairo, cómo eran momificados y también cómo eran puestos los cuerpos en sarcófagos. Acuérdense que los faraones y los sacerdotes se enterraban o se sepultaban en sarcófagos. Vamos. Estamos ingresando a la tumba y esto todo es la tumba. Aquí se enterraba con todos los, o se sepultaban, más bien dicho. Se sepultaban, o podríamos decir las dos cosas. Enterraba porque estaba la tumba enterrada y sepultada porque estaba en un sepulcro, donde se guardaba con todos los... La biografía en vida. Era tan importante la muerte que cuando un faraón se sentaba en el trono, inmediatamente comenzaba a construir su tumba. El Ankh es uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto, conocido como la llave de la vida o la cruz de la vida. Este data del periodo dinástico arcaico. A este símbolo se lo cristianizó por los coptos, es decir, cristianos de Egipto, los cuales lo adoptaron como la promesa de Jesucristo en una vida eterna que después pasó a convertirse en la hostia católica.
Y amigos, por la pura gracia y misericordia de Dios y gracias al apoyo del Ministerio Mundial Tiene un Amigo, nos encontramos en la Ciudad del Vaticano, en la Basílica de San Pedro, para continuar, amigos, la similitud entre todo lo aprendido en Egipto, que Roma copió y ahora lo ha instituido en el Vaticano, y desde aquí vamos a aprender cómo Gregorio el Grande majestuosamente unió la política con la religión y se creó el Imperio Católico Romano. Desde sus inicios, Roma fue fundada en mitologías, en leyendas y en falsos dioses. Se dice que los fundadores de Roma fueron dos hermanos criados por una loba. Estos hermanos eran Rómulo y Remo. La civilización romana de origen latín se formó en el siglo VIII antes de Jesucristo. Una de sus mayores características de este imperio fue su alcance de conquista e idolatría a nivel mundial. El imperio es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Al igual que los egipcios, el emperador era un dios y representante del Dios divino y supremo sobre la tierra ante todos los seres vivos. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado a ser un órgano de apoyo de ese poder político. Los ciudadanos romanos practicaban una religión politeísta. Al igual que los egipcios, creían en toda clase de dioses, tanto de ellos mismos creados, como también la adaptación de dioses griegos y dioses egipcios, cambiándoles el nombre a nombre de dioses romanos. En el siglo IV, el Imperio Romano adoptó el cristianismo a través de su emperador Constantino, como una medida para contrarrestar la paulatina desintegración social y política del Imperio Romano.
En Roma había también una iglesia cristiana. De hecho, lo podemos ver en la Biblia cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Y Roma, en esta iglesia, había un obispo encargado. Y este obispo, al estar cerca del emperador, tenía cierta jerarquía que la Biblia no manda tener entre nosotros los hermanos. Fue así como un obispo llamado Bonifacio I fue justamente el primero en ser llamado Papa o Padre Espiritual. Gregorio el Grande fue quien infundió y cristianizó toda práctica religiosa, costumbres y cultos idolátricos, uniendo la religión con la política, en una época en donde Roma estuvo en decadencia y total pobreza. Gregorio el Grande aprovechó la situación abasteciendo a toda Roma con alimentos en toda Italia. Por ello la religión adquirió poder y control sobre la Iglesia Católica. Constantino no podía mandar a matar a toda la gente que no aceptara el cristianismo por continuar con sus dioses paganos. Y de una manera política y estratega, cristianizó todos los rituales paganos, mundanos, prohibidos por Dios, haciéndolos una práctica y cambiando los nombres de los dioses romanos a nombres de supuestas figuras cristianas. Tanto así que una práctica pagana, mundana, asesina y cruel, como era el solsticio o la Saturnalia, que empezaba del 18 hasta el 25 de diciembre, se cristianizó y dio a luz a lo que la mayoría del pueblo mundano, mal llamado cristiano, celebran estas fiestas paganas, cambiando el nacimiento del nuevo sol del 24 al 25, poniéndole ahora el nacimiento de Jesús, que la Biblia no lo indica y nunca lo aclara. Los dioses principales de la Roma antigua era Júpiter, el dios principal, padre de los dioses romanos. Plutón es el dios del inframundo en la mitología romana. Su equivalente en la mitología griega es Hades, aunque Plutón es más benigno. Diana, la diosa griega Artemisa, era, según las fuentes clásicas, la diosa de la caza, de la naturaleza salvaje y de la luna, antiguamente conocida como Isis por los egipcios, pero después se convirtió en la Virgen María para los católicos. Por tratarse de la morada que acogía a los dioses, el templo romano era construido cuidadosamente con materiales de primera calidad. Además, era un lugar exclusivamente reservado a los sacerdotes, quienes se encargaban de cultos paganos. Copiaron su arquitectura de los antiguos templos egipcios.
El templo romano era una de las edificaciones más importantes del imperio, que, engalanando los foros, tenía una función político-religiosa, la cual brindaba culto tanto a los dioses protectores como a los emperadores divinizados. El catolicismo es una doctrina religiosa cuyo jefe espiritual está a la cabeza del Vaticano en Roma, actualmente el mal llamado Papa Francisco. Se considera a sí mismo como la única iglesia fundada por Cristo, encomendada para propagar la enseñanza religiosa. Gregorio el Grande ubicó estratégicamente en Roma esta iglesia universal, o también llamada católica, para controlar el mundo entero. Mi Señor Jesucristo nunca estuvo en Roma, y mi Señor Jesús nunca fue el fundador de la iglesia romana, sino empezando por Constantino hasta configurarla con Gregorio el Grande. No estamos en una escalera al cielo, estamos en una escalera a las riquezas de los papas que han recibido. Cuando autoridades de otros países vienen a ver a su santidad, al rey del Vaticano, no pueden venir con manos vacías, les traen ofrendas, como ustedes la que van a ver ahora, y después se queja que hay tanta pobreza en el mundo. Si vendieran todas las estatuas que tienen aquí, no hubieran pobres en el mundo. Recuerden eso. Algo que es importantísimo, lo que les quiero compartir ahora, es el tesoro del Vaticano. Hemos ingresado al museo. Vamos a ver la riqueza del Papa. El Vaticano, que no es más que simple y llanamente el mausoleo de los hombres pudientes de Roma y de los líderes de la religión romana, desde ahí se controla y ha controlado al mundo entero, lleno de opulencia, llenas de tantísimas riquezas, como podemos observar, las reliquias, los tesoros, las esculturas, los cuadros de famosos pintores y escultores, que si se pudieran poner en una subasta, el dinero del mundo no alcanzaría para poder comprar toda la riqueza que existe en el Vaticano. Hay muchísimas piezas más que solamente presentarlas una por una nos tomaría meses. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde sacó esta iglesia tanto dinero para comprar tantas obras de arte, para almacenar tanta riqueza de la manipulación de los bienes con dinero? Que ningún rico puede entrar en el cielo, y que si tú no le das plata a la iglesia en la Inquisición para perdonar pecados, para misas y tanta basura, tanta mentira que le ha robado tanta gente. Me da tanta risa cuando el burro, hablando de orejas, se atreve a decir que los cristianos somos ladrones, cuando aquí hemos visto
Y recalco, ¿de dónde sacaron tanta riqueza, tanto dinero para comprar tantas cosas? Si ellos vendieran todas las cosas que ellos tienen en posesión, créame que se acabaría la pobreza en el mundo. La Biblia es bien clara cuando hace mención sobre la idolatría. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18, el Señor nuestro Dios nos invita a salir de la religión pagana idolátrica de Roma para empezar una relación de sumisión y de total entrega a nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No llamemos Padre a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9, escrito está y dice así el Señor tu Dios. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es tanta la similitud de la iglesia pagana de Roma con las creencias religiosas egipcias. Tanto es así que en el altar supremo de la Basílica de San Pedro está disfrazada en una imagen el dios Ra o el dios Sol, como vemos también en los jeroglíficos egipcios en los templos paganos. La creencia de que Isis daba la llave de la vida a comer a los faraones para hacerlos inmortales fue adoptado también por la religión pagana de Roma, cambiando la llave por el círculo solar, llamada hostia, para que todos sus seguidores coman del dios Sol y vivan eternamente. Hasta en la muerte faraónica es impresionante la similitud de los papas y de la gente pudiente de aquella Roma, que vemos hasta en la similitud de la muerte, los papas y los hombres poderosos sepultados en sarcófagos como en el antiguo Egipto.
Con esto, mis muy amados, damos por concluido este breve documental que con todo el amor del mundo lo hemos compartido con ustedes para que ustedes decidan o empiecen una relación con el Dios vivo y el verdadero conocimiento de su palabra que nos da la libertad, o sigue usted enceguecido siguiendo hombres, siguiendo tradiciones, siguiendo al mismo diablo y Satanás. Muchas gracias a Dios por habernos dado este espacio y gracias a ustedes por la atención brindada a este documental. Con la cámara de mi esposa Mayra Rivas de Norero, gracias al apoyo de mi hermano Vicente Moreno, desde la Ciudad del Vaticano, les damos un gloria a Dios. Hay vida en Jesús. Dile, amigo.